Hola amigos, buenos días. Recientemente en el Parlamento Europeo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dio una videoconferencia haciendo referencia a los 100 días aproximadamente, yo creo que ya son, no, perdón, a los 1000 días. Creo que son más de mil días de lo que dura la guerra de Ucrania. Y ha pedido pues ayuda militar a Estados Unidos y a Europa para pues seguir con la ofensiva contra Rusia. Y me parece que desde Estados Unidos Joe Biden ha aprobado la utilización de misiles norteamericanos que les está proporcionando a Zelensky, a Ucrania, y también misiles ingleses, franceses y otras potencias de Europa que se han involucrado con Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha respondido con que si Rusia se ha atacado con misiles, pues puede responder con armas nucleares. Y ha amenazado de manera especial a Inglaterra y a Francia, que son de los que le proporcionan misiles a Ucrania, a Zelensky más bien. Y en esta videoconferencia los parlamentarios, la inmensa mayoría de los parlamentarios europeos han aplaudido a Zelensky, se han puesto de la parte de Zelensky y pues digamos que directamente son partidarios de la guerra contra Zelensky, perdón, contra Putin, contra Rusia. Y esto es un absurdo, porque ¿qué se gana con esta guerra? La guerra solo es destrucción. Desde la época de las cavernas siempre han habido guerras y los seres humanos se han matado, por ejemplo, por cuestiones territoriales, por estas diferencias que quedan marcadas de etnia, de lengua, de cultura, de religión y también de territorio, incluso de ideología política, capitalismo, comunismo. Las personas, las gentes se han matado en guerras. Pero llegó un momento que se inventó la bomba atómica, un arma muy terrible que puede acabar con todo el mundo, y esto ya fue algo que frenó las posibilidades de guerra. Fijaos una cosa, que Putin ha amenazado con lanzar ojivas nucleares a determinados países europeos, pero en el Parlamento Europeo aplauden con mucha alegría de que se apoye a Ucrania y se haga uso de misiles, de armas para destrucción. Fijaos una cosa, lo aplauden y es un absurdo. Y se está hablando de provocar una tercera guerra mundial. Y bueno, hay que tener en cuenta que hay unos tratados entre los países de no proliferación nuclear. Yo creo que son, por ejemplo, los tratados del llamado SALT, por sus siglas, que son unos acuerdos internacionales en que los países se comprometen a no utilizar armas nucleares. Y esto no quita de poder usar armas convencionales, es decir, uso de helicópteros, de aviones, de tanques, la guerra de fusiles y ametralladoras, del uso de la infantería, etcétera, etcétera. Pero no de armas nucleares, porque las armas nucleares son algo terrible. En la Segunda Guerra Mundial se supo que los alemanes bombardearon Inglaterra. No consiguieron invadir Inglaterra, pero la bombardearon. Y se produjeron miles de víctimas. Luego, cuando se ocurrió el episodio del desembarco de Normandía y los aliados de Estados Unidos, Francia e Inglaterra iban avanzando hacia Alemania, ya desde el suelo europeo, pues mandaban su fuerza aérea, sus aviones, y se pusieron a bombardear ciudades alemanas. Las ciudades más bombardeadas fueron, por ejemplo, Colonia, Hamburgo, Dresde, Berlín. Y aquí en España sabemos, por ejemplo, el caso de Guernica, pero el caso del bombardeo de Guernica, al grado de los bombardeos que sufrieron los alemanes, que fueron mucho más terribles porque utilizaban bombas incendiarias, utilizaban el fósforo,
sea, estos bombardeos creaban en estas ciudades un auténtico infierno. Elevaban la temperatura de una manera que era como para fundirse. Hacían el aire irrespirable. Y esto provocó docenas de miles de víctimas. Y bueno, Churchill dijo que, bueno, ya con los alemanes nos han bombardeado Inglaterra, que sepan los alemanes lo que es bombardear. Y les bombardearon sus ciudades. Y también fue una advertencia a Stalin, el líder ruso, porque en principio Estados Unidos, Inglaterra y Francia estaban aliados para vencer el nazismo de Hitler, una dictadura férrea. Pero existía otra dictadura, la dictadura comunista, la dictadura que había en Rusia. Por tanto, necesitaban a Rusia, la fuerza militar de Rusia, para conseguir derrotar a Alemania. Y ya cuando se veía que ya estaba segura la victoria contra Alemania, la caída de Adolfo Hitler, pues Churchill, con los bombardeos de las ciudades alemanas, quiso poner una advertencia a Stalin de lo que le ocurriría si tenían que entrar en guerra contra Stalin. Porque habían tenido unos pactos de que estos países del este, países como Rumania, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Yugoslavia, pues deberían de haber elecciones democráticas. Esto mientras duraba la guerra. Y Rusia estaba penetrando por esos territorios de Europa, mientras que los aliados en el resto de otros países europeos. Por ejemplo, pues la propia Francia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, buena parte de Alemania, Italia, Grecia, etc. Bueno, pues querían que fueran unos países democráticos las que hubieran elecciones, que fueran democracias. En cambio a Rusia no le interesaba. Rusia quería que los países que llegó a ocupar gobernaran los comunistas. Fuera una dictadura comunista como la propia Rusia y además fueran países satélites de Rusia, países satélites de Moscú, en la cual pudieran influir, tuvieran prácticamente el poder. Y Winston Churchill quería demostrarle a Stalin que si tenía que haber una guerra contra Inglaterra, contra el resto de Europa, que se exponía a este tipo de bombardeos ya también en suelo ruso, bombardeos de ciudades rusas que sufrirían pues como las ciudades alemanas bombardeadas, Dresden, Colonia, Hamburgo, Berlín, etc. Que hubieron muchas decenas de miles de víctimas, para demostrar que aunque Rusia era dictadura y pueda tener mucho poder militar, las democracias también pueden tener mucha fuerza. Y mientras tanto, Inglaterra y Estados Unidos pues trabajaban en la bomba atómica, lo que se llama el proyecto Manhattan, de lo que se dice que participaron unas 100.000 personas para trabajar en hacer realidad la bomba atómica. Y esto se lo ocultaron a Stalin, pero Stalin tenía una amplia red de espías en todo el mundo y pues le pasaba información. Igual que después de la posguerra, pues habían estas cazas de brujas contra los comunistas en el propio Estados Unidos, que de lo que era algo que ocurrió por ahí en los años 40, 50 y parte de los 80. Bueno, Segunda Guerra Mundial. Cae Alemania, se derrota el nazismo y la guerra sigue en Japón. Pero los japoneses tienen una mentalidad muy numantina, que no se van a rendir para nada, aunque pasen hambre, aunque pasen prohibiciones. Su honor, su manera de ser impide rendirse. Entonces esta guerra está causando miles y miles de bajas a los aliados, a Inglaterra y a Estados Unidos, en especial a Estados Unidos. Entonces, el presidente de Estados Unidos en aquel momento, Roosevelt, se había muerto un poco antes de que terminara la guerra en Europa. Entra el nuevo presidente Truman y decide que se puedan lanzar unas bombas atómicas en Japón para rendirlos, para que no siguieran con este ánimo de no rendirse a cualquier precio. Lanzaron un par de bombas atómicas en Japón y el gobierno japonés, el emperador, pues
dijeron, esto es un absurdo de tantas víctimas. Entonces esta guerra tiene que terminar. Y se rindieron. Y esto fue gracias a la bomba atómica. Porque la bomba atómica creaba miles y miles de víctimas, dejando tema el parte de la radiación y de lo que afecta en cuanto se refiere al medio ambiente. Pero es que siempre se ha estado en guerras. Las guerras, aparte de intereses de territorios, de culturas, lenguas, religiones, lo más destacado también han sido los intereses económicos. Las guerras se crean más bien por intereses económicos. Y esto de las guerras por intereses económicos sigue vigente. ¿Qué está pasando en Inglaterra? En Ucrania. ¿Qué está pasando en la actualidad en Ucrania? Pues que Ucrania hay una parte del territorio donde la inmensa mayoría de la población son rusos. Luego también está el tema de la economía. Ucrania tiene muchos recursos naturales que ciertos poderes económicos muy fuertes lo están codiciando. Quieren tener el control sobre estos recursos económicos, estos recursos naturales. La agricultura, la producción de trigo, de minerales, venga a saber si tiene un uranio o cualquier tipo de mineral indispensable pues para ganar mucho dinero. Entonces, lo que se está ocultando mucho es que la guerra entre Rusia y Ucrania, detrás hay importantes intereses económicos. Y es un absurdo que se siga habiendo una guerra, porque desde el punto de vista económico, el resto de la población no nos está beneficiando. De hecho, esta guerra en Ucrania ha provocado, por ejemplo, en España, que la inflación se dispare aún mucho más. Que no podemos importar todo lo que quisiéramos de recursos naturales y productos de Rusia. Y que tampoco podamos exportar a Rusia. Y que además, pues, que tampoco venga el turismo de Rusia. Las guerras no benefician en lo económico. Y en parte, detrás de todo esto están otros intereses económicos que controlan una minoría de gente que solo buscan su propio beneficio y no les interesa para nada el beneficio o el perjuicio de los ciudadanos, de los países. Esto es lo que está ocurriendo. Por eso, pues, hay muchos políticos vendidos y no es de extrañar, por ejemplo, que en el Parlamento de Europa se aplauda a un personaje como Zelensky, que de democrático no tiene absolutamente nada. Que en Ucrania más bien es como un dictador, no tiene nada de democrático. En Rusia tampoco. Y fijaos una cosa, que en Europa, que tanto se nos llena la boca sobre democracia, pues se censura la prensa de Rusia. Aquí la prensa que hay aquí en Occidente, en Europa, transmite un mensaje que interesa a los que en estos momentos están en el poder, el establishment que hay en estos momentos, y se ha censurado a medios de información de Rusia, como por ejemplo Sputnik, RT, porque si hay un conflicto como el que hay ahora, por ejemplo, en Ucrania, una guerra entre Ucrania y Rusia, también queremos saber cuál es el punto de vista de Rusia, y la censura europea no permite conocerlo. Donald Trump ha ganado las elecciones. Donald Trump no quiere guerras. Donald Trump tiene más sentido común, tiene más juicio y sabe o está convencido de que las guerras es un absurdo, es una completa estupidez que solo provoca daños, desgracias, todo lo malo imaginable. Esto provoca las guerras. Y dijo que si ganaba las elecciones, pues iba a terminar muy pronto con la guerra de Ucrania. Y ha ganado las elecciones con muy amplio margen, con gran diferencia con su oponente Kamala Harris, representada por Joe Biden. Pero claro, Joe Biden o Kamala Harris se sostienen en el poder hasta el día 20 de enero, que es la fecha que la Constitución marca ya de traspaso de poderes, en la cual ya legalmente Donald Trump será ya presidente de Estados Unidos con todos los poderes. Y ahora Donald Trump es presidente electo, pero no quiere la guerra. Entonces, Joe Biden, la administración Biden, no respeta que Donald Trump haya ganado las elecciones, sabiendo que Donald Trump no quiere guerra. Y han intimado, ha enviado más misiles, material, armas, para pues
incitar a la guerra entre Ucrania y Rusia. Una guerra que ya está, pero esto es tomar una actitud de echar más gasolina al fuego, más leña al fuego, más bien más gasolina. Y esto no está nada bien. Por esto, Vladimir Putin ha amenazado con ataque nuclear. ¿Se hará o no se hará este ataque nuclear? Porque la cosa contradice con que en el Parlamento Europeo se ha aplaudido mucho a Zelensky, que él es partidario de que la guerra entre Ucrania y Rusia continúe y no le importa para nada las víctimas causadas con su pueblo. Claro, por otra parte, ha recibido presiones de Donald Trump para que ya ponga fin a esta guerra. Fijaos, cuando Japón declaró la guerra a Estados Unidos, que atacó a la isla de Pearl Harbor y destruyó buena parte de la flota estadounidense, dijo que el almirante Yamamoto, me parece que se llamaba el almirante Yamamoto, que es el que planificó el ataque a Pearl Harbor, dijo que no cuenta victoria porque he despertado a un gigante. Y era verdad, porque desde entonces Estados Unidos, que ya estaba muy lejos de Japón, iba a utilizar todos sus recursos, siendo un país inmenso, toda su industria para ponerlo a las finalidades de la guerra, a fabricar más armas, más tanques, más portaaviones, más acorazados, más ametralladoras, todo tipo de armas. Incluso hasta el final el trabajo del proyecto Manhattan, la fabricación de la bomba atómica. Y dijo, un hombre sabio hubiera procurado por la paz y no hubiera, pues, estimulado la guerra. Y es que además en el Japón, fijaos la importancia que tiene la paz. El general Toho, que había sido primer ministro de Japón, ya cuando se rindió Japón y tuvieron que hacer un juicio, se mostró muy arrepentido y también dijo lo mismo que dijo el almirante Yamamoto, el almirante japonés Yamamoto. El general Toho, japonés, que había sido primer ministro de Japón, dijo que prácticamente lo mismo, que un hombre sabio hubiera procurado por la paz, hubiera trabajado por la paz, no hubiera evitado al máximo la guerra, porque la guerra es lo peor de lo peor, y parece que no lo tienen aprendido los actuales políticos. ¿Qué nos frena de que de momento nos haya lanzado una bomba nuclear? Pues estos tratados que se han firmado internacionales de no proliferación de armas nucleares y de no utilización de armas nucleares, lo cual no quita la utilización de armas convencionales, porque por ejemplo, tanto la guerra de Ucrania como por ejemplo la guerra que hay ahora en Israel con Gaza, Líbano, Irán, Israel se dice que también tiene armas nucleares y también las podría utilizar, pero está respetando este tratado internacional de no usar armas nucleares, porque el uso de las armas nucleares sería la aniquilación total de todo el planeta. Ya se ha dicho, por ejemplo, que desde Rusia, y creo que lo ha dicho el propio Putin, que solo bastan 3 bombas nucleares para eliminar por completo a Inglaterra. Inglaterra claramente, totalmente arrasada, totalmente destruida. Luego, la nube radioactiva que provocaría, que se desplazaría a Europa, se desplazaría a España, todos los daños colaterales que iba a creer, la muerte, la contaminación, el caos, sería el apocalipsis prácticamente. Y esto es lo que ha impedido de que no se produzcan, pues, el lanzamiento de alguna bomba atómica, aunque se podía dar la posibilidad. Y tener en cuenta una cosa, que la bomba atómica más pequeña que se pudiera lanzar en estos momentos, solo la más pequeña, es entre 10 y 20 veces más grande que las que se lanzaron en Japón, en Hiroshima y Nagasaki. Aunque años más tarde se habían hecho ensayos nucleares, por ejemplo, en el Ártico, en Rusia, que se había lanzado, por ejemplo, la bomba Tsar, que es, pues, muchísimas veces, varias decenas de veces más grande que
que las bombas que se lanzaron en Japón. Ojalá lanzar una bomba de este tipo conllevaría unas consecuencias terribles. Ojalá que no haya tercera guerra mundial, aunque estos políticos irresponsables están jugando pues con este peligro, están jugando con fuego y están haciendo cosas que no deberían de hacer porque están incitando a la guerra. Y venga a saber si llega un momento que a alguien se le ocurre pulsar el botón de lanzar una bomba nuclear, como ya ha manejado Rusia. Claro, existen estos tratados que impiden uso de armas atómicas, pero tampoco es algo que pueda ser seguro, algo seguro. Y además que es un escándalo, una responsabilidad que en el Parlamento los políticos, la inmensa mayoría de los políticos, casi todos, aplaudan la guerra de Ucrania contra Rusia, con estas amenazas que hay de un ataque nuclear. Y con esto, habiendo la tercera guerra mundial, que no va a ser como la segunda guerra mundial, que unos 5 años, será unos pocos días, y el mundo estará completamente destruido. Y como decía Einstein, la siguiente guerra será como la época de las cavernas. Los sobrevivientes que hayan serán como los hombres primitivos. El Homo erectus, el Homo de Neandertal, o el Homo sapiens, que somos los actuales. Yo no sé lo que quedaría de vida humana en esta tierra después de una guerra nuclear. Y lo que más me jode es que no se habla de paz, que es lo que tendría que hablar. Las políticas de presupuestos de mantequilla o presupuestos de cañones, lo que hay que procurar en la economía y países de Europa y del resto del mundo es hacer presupuestos de mantequilla, presupuestos que estén para trabajar por la paz, por hacer un mundo mejor para todo el mundo, y no presupuestos de armamentos destinados a la guerra, destinados a la destrucción, a que la gente se mate, a provocar más miseria, más desolación, más desgracia. No se tendría que destinar dinero para esto. Nada de presupuestos de cañones y sí presupuestos para la paz. Y esto es lo que tenían que estar los políticos. Sí que es verdad, como dice el viejo proverbio romano, si quieres la paz, prepara la guerra. Sí que te tienes que preparar, pues, disponiendo del mejor armamento, del más adelantado, para que otros países te respeten y no tengan tentaciones de agredirte, de invadirte, de atacarte. Por eso es importante que te armes bien. Si quieres la paz, prepárate para la guerra, pero sobre todo trabajar para la paz, estar para la paz. El Parlamento Europeo no tendría que aplaudir la guerra de Ucrania, tendría que aplaudir la paz. Que haya paz entre Ucrania y Rusia, llegando a acuerdos, que esto es lo que quiere Donald Trump. Y los intereses económicos se puede cambiar de línea de negocio y estar por hacer negocios, que se gane dinero en cosas que, pues, mejoren las condiciones de la humanidad. Que no tenga que haber, pues, otras cosas inherentes como las guerras, que conllevan miseria, destrucción, malestar, desgracia. Esto no, porque esto es plena estupidez. La guerra es estupidez. La guerra es falta de acuerdo entre personas y cada uno quiere imponer lo suyo. Y si no hay forma, pues da lugar a las guerras. Esto es algo que tendría que superarse. Y como dijo el almirante Yamamoto y el general Toho, líderes militares de Japón y responsables de la Segunda Guerra Mundial, de la guerra provocada por Japón, un hombre sabio hubiera procurado por la paz y no hubiera incitado a la guerra. Y los políticos actuales deberían de ir por la misma línea, procurar por la paz y evitar al máximo la guerra. Y esto es lo que busca Donald Trump. Ojalá no nos defraude, ojalá vaya por lo que realmente tiene que estar, por lo inteligente, por lo sabio, que es evitar la guerra, trabajar para la paz y mejorar el mundo para que la paz sea algo, pues, permanente. Vale, amigos, adiós y que tengáis muy buen día.